genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 511. Superando en todos los aspectos estúpidos continentales. Feng Yu estaba furioso. Esto fue un insulto. Feng Yu se puso de pie y los estudiantes de los alrededores también se pusieron de pie. Pero los otros estudiantes estaban sosteniendo ese palillo delgado. Todos ellos miraban con desprecio a los continentales y China. Pedir disculpas. Feng Yu dijo con frialdad. ¿Y si no lo hago? Ese estudiante de palillos dijo con la barbilla apuntando hacia arriba. También andaba de puntillas, tratando de parecer más alto. ¿Dices que soy inculto? Entonces les haré saber que la gente inculta no discute. Te golpearán sin decir nada. Feng Yu le dio una patada a ese estudiante, haciéndolo caer hacia atrás. Feng Yu inmediatamente se apresuró hacia adelante y le dio 2 golpes en la cara. El resto de los estudiantes se sorprendieron. Fue hasta que cuando ese estudiante de palillos de dientes le suplicó a Feng Yu que se detuviera, el resto de los estudiantes avanzó para tirar de Feng Yu hacia atrás. Este grupo de estudiantes era tan tímido. Todos ellos no se atreven a luchar. Feng Yu estaba pensando en su corazón. Si solo Wen Dongjun estuviera aquí. Incluso 5 estudiantes no pudieron detenerlo cuando estaba en una pelea. Ese estudiante de palillos de dientes seguramente se orinaría en los pantalones si conociera a Wen Dongjun. Si este grupo de estudiantes se atreve a hacer que más personas esperen a Feng Yu después de la escuela, la familia Fu seguramente intervendrá para resolver esto. Si no, contrataría a 2 guardaespaldas. Sería como en las películas. Quien se atreva a acosarme, golpéalo. A quien quiera intimidar, golpéalo también. Suéltame. En el futuro, si escucho a alguien decir cosas como Stupid Mainlanders, le romperé la pierna a esa persona. Feng Yu rugió. ¿Tú y te atreves a pegarme? Informaré esto a la universidad y te enviarán de regreso a China continental. Esperas. Ese estudiante del palillo gritó mientras se escondía detrás del resto de los estudiantes. Ese estudiante nunca había esperado que este continental lo golpeara repentinamente frente a todos los estudiantes. Al mismo tiempo, se sintió decepcionado con el resto de sus compañeros. Querían que le hiciera las cosas difíciles a Feng Yu, pero cuando Feng Yu lo golpeó, nadie acudió en su ayuda. Había tantos de ellos y, sin embargo, le tenían miedo a ese continente. Seguir. Dejemos que los conferenciantes sean los jueces. Estás discriminando a un estudiante de China. ¿Es así como debe comportarse un estudiante de la Universidad de Hong Kong? Feng Yu miró a ese estudiante de palillos de dientes. ¿Culto? ¿Te atreves a hablarme de culta? Sonó el timbre y todos los estudiantes regresaron a sus asientos. Ese estudiante de palillos de dientes todavía estaba mirando a Feng Yu. Feng Yu se sentó con indiferencia en una silla y miró al estudiante de manera provocativa. El profesor entró en el aula y comienza la lección. De repente, hubo un fuerte sonido de cristales rompiéndose. Feng Yu miró hacia abajo y había un vaso roto a su lado. Ese estudiante, levántate. ¿Por qué haces tanto ruido en clase? ¿Sabes que afectarás al resto de los estudiantes? El conferencista miró fijamente a Feng Yu. Maldición. Ese estudiante del palillo estaba jugando sucio. Señor, está hablando de mí. No soy yo quien rompió este vaso. Es él. Si no cree, puede echar un vistazo más de cerca a los fragmentos de vidrio. Su nombre estaba escrito en él. Feng Yu miró a ese estudiante flaco. Wang Mingji. ¿Cómo entró este tipo a la Universidad de Hong Kong con su coeficiente intelectual? Wang Mingji estaba atónito. Sabía que este profesor odiaba que interrumpieran sus lecciones. Quería meter a Feng Yu en problemas. No debería haber usado su propio vaso y no debería haber escrito su nombre en el fondo de su vaso. Wang Mingji. ¿No conoces las reglas durante la lección? Si vuelves a hacer esto, sal de mi clase. Wang Mingji ahora era como una codorniz. Miraba hacia abajo y se mantenía callado. Su odio por Feng Yu ha aumentado. Todo fue por culpa de este Mainlander, se puso en ridículo. Debe vengarse. La lección continuó y, después de un rato, el profesor hizo una pregunta y miró a la clase. Señala a Wang Mingji. Wang Mingji, responde esta pregunta. Wang Mingji se sorprendió. No estaba prestando atención en clase y estaba pensando en formas de vengarse de Feng Yu. Ni siquiera sabe cuál era la pregunta. Ni siquiera puedes responder una pregunta tan simple. Tus padres habían desperdiciado su dinero para enviarte aquí. Ese estudiante, ¿puedes responder? El conferenciante señala a Feng Yu. Feng Yu se puso de pie y respondió.
Hay muchas formas de ver los productos. El método utilizado debería depender de lo que queramos averiguar. Por ejemplo, podemos enviar el producto a laboratorios para análisis científico, análisis comparativo, investigación de mercado y etc. Para este tipo de producto, usaría análisis comparativo. Bueno. ¿Eres un estudiante de intercambio de China? Todos deben seguir su ejemplo. Este estudiante había prestado atención a mis lecciones y era serio en su aprendizaje. Miren al resto de ustedes, una gran diferencia con él. El resto de los profesores me habían dicho que los estudiantes chinos eran serios en su educación y muy inteligentes. Al principio, no les creo. Pero ahora estoy convencido. Afortunadamente, no todos ustedes asistieron a la Universidad de China como estudiantes de intercambio. Si no, serás una vergüenza para nuestra Universidad de Hong Kong. El resto de los estudiantes miró a Feng Yu con sorpresa. Lo que dijo Feng Yu no se cubrió en esta lección. ¿Cómo supo este continental sobre esto? ¿Fue realmente como lo que dijo el profesor? ¿Todos los estudiantes chinos eran serios en sus estudios? Algunos de los estudiantes pensaban como Wang Mingji. Sintieron que Feng Yu era demasiado arrogante. Incluso si supiera la respuesta a esa pregunta, también debe decirle al conferenciante que no sabe. Al mediodía terminó la lección. Feng Yu hizo su maleta y, cuando pasaba por delante de Wang Mingji, se detuvo a propósito. ¿Qué deseas? Si te atreves a pegarme de nuevo, realmente reportaré a la universidad. Wang Mingji dijo con tono amenazador. Feng Yu sonrió con desdén. Mantén tu boca limpia en el futuro y no seas idiota. Usted y... ¿A quién llamas idiota? Aunque Wang Mingji realmente no puede entender lo que estaba diciendo Feng Yu, por su expresión, pudo decir que la palabra usada por Feng Yu no era algo bueno. Te estoy llamando así. ¿Entonces? Wang Mingji no se atrevió a pronunciar una palabra hasta que Feng Yu salió del aula. Feng Yu despreciaba a Wang Mingji aún más. Este tipo de personas fue el principal motivo de la desaceleración económica de Hong Kong en el futuro. Menospreciar a los demás cuando no tiene ninguna capacidad. Este tipo de personas estaba destinado a ser un pequeño trabajador por el resto de su vida. Feng Yu no tiene la intención de asistir a las lecciones de la tarde. Todas estas lecciones eran sobre teorías básicas y no estaba interesado. Todas las teorías que se le enseñaron eran similares a las que había aprendido en Beijing. Feng Yu decidió asistir solo a esas lecciones más críticas. Cuando Feng Yu llegó al estacionamiento, vio a Wang Mingji entrando en un viejo Toyota. Oye, Mainlander, ¿puedes pagar un auto? Feng Yu agitó la mano y el conductor Chen detuvo su Mercedes junto a Feng Yu. El viejo Chen se apeó del Mercedes para abrir la puerta del pasajero trasero para Feng Yu. Las mandíbulas de Wang Mingji cayeron. ¿Este Mainlander podría permitirse un Mercedes? Miró su viejo Toyota de segunda mano. ¡Qué gran contraste! Imposible. Todos los continentales deberían estar en la pobreza. ¿Cómo puede permitirse un Mercedes? E incluso contrató a un conductor. No puede ser. Ese continente todavía llevaba un reloj barato. Wang Mingji nunca sabría que el reloj que usaba Feng Yu era un reloj mecánico de la marca Shanghai. Este reloj era muy preciso y se lo había puesto por costumbre. Para Feng Yu, un reloj era solo para decir la hora. No había necesidad de llevar un reloj de oro con diamantes. Esas personas adineradas no necesitan tales accesorios para hacer alarde de su riqueza. Wang Mingji frunció el ceño. Este Mainlander no fue simple. ¿Debería seguir adelante con su venganza? ¿Debería ser como debería continuar con su venganza? Notas del traductor. Un artículo sobre Shanghai Watch http://www.chinadaily.com.cn/201803/22/22/WS5app33FAF3050CDC20.20.html Capítulo 512, Invitación de Fu Rongbin. Feng Yu todavía estaba buscando un lugar para almorzar cuando recibió una llamada de Fu Guangwei. Hermano Fen, mi padre me pidió que lo invitara a almorzar en mi casa. ¿Eh? ¿Fu Guangwei padre? Entonces debería ser el tercer hermano de la familia Fu, Fu Rongbin. ¿Quiere invitarme a almorzar? No tengo ningún trato con él. Si fuera Fu Rongbin invitándolo, todavía pensaría que es normal. Después de todo, ambos estaban en los mercados financieros y tenían mucho de qué hablar. Normalmente, las invitaciones eran para cenas y el almuerzo para charlas de negocios. Feng Yu sintió esto un poco extraño. Espere. Ese Fu Mengying era la hija de Fu Rongbin.
Maldita sea, Fu Mengying le pidió a su padre que me cortara en pedazos. ¿O Fu Rongbin sabía que yo sabía que ella era lesbiana y quería silenciarme? Feng Yu sintió que esto no era un simple almuerzo. Pero Feng Yu no pudo rechazar esta invitación. Aunque tuvieron algunos conflictos en el pasado, eso fue hace mucho tiempo, y se resolvió. Ahora, Feng Yu todavía tiene muchas colaboraciones comerciales con la familia Zhu. Especialmente Fu Guangzhen había enviado a muchos empleados de administración para ayudar a sus negocios en China. La mayoría de ellos eran de las empresas de la familia Zhu. La familia Zhu había ayudado mucho a Feng Yu. Cuando Feng Yu llegara a Hong Kong y la familia Zhu no lo invitara a cenar, entonces sería su culpa por no ser el anfitrión. Pero si invitan a Feng Yu y Feng Yu rechazó sus invitaciones, entonces será Feng Yu quien les guardará rencor. Sería más difícil para Feng Yu atraer a la familia Zhu a su lado en el futuro. En Hong Kong, existían algunas costumbres occidentales. Cuando vaya a la casa de alguien a almorzar o cenar, debe traer algunos obsequios, como vino tinto o puros. Pero nunca cestas de frutas. En Hong Kong, las cestas de frutas se usaban generalmente cuando se visitaba a alguien en el hospital. Feng Yu también siguió las costumbres de Hong Kong y compró una botella de Latour. La familia Zhu era de hecho una de las familias más ricas de Hong Kong. Los 4 hermanos se alojaban en villas de nivel medio. Las áreas del piso eran enormes. Había rumores de que el Feng Shui para esa zona era el mejor de Hong Kong. Cuando Feng Yu llegó a la villa de Fu Rongbin salió a recibirlo. Su hermano mayor le había dicho que no despreciara a Feng Yu. Es posible que Feng Yu no haya revelado su riqueza, pero sus activos totales deberían ser una cifra enorme. Incluso con los activos que Feng Yu reveló ahora, fue suficiente para que él fuera el principal magnate de China. Además, Feng Yu se había reunido personalmente con el primer ministro Deng. Su estado era diferente. Incluso Fu Ronqi trata a Feng Yu con gran respeto, no hace falta decir que Fu Rongbin también tenía que hacerlo. El negocio de Fu Rongbin era similar al de Fu Rongjin, y sus activos valían solo alrededor de 1.000 millones de HKD cada uno. Estos fueron menores que los activos revelados de Feng Yu. ¿De qué tiene que ser arrogante Fu Rongbin? Feng Yu se sorprendió al ver a toda la familia esperándolo afuera de la puerta principal cuando se baja del auto. No parece ser un banquete de Hongmen. Si fuera un banquete de Hongmen, Fu Rongbin no lo estaría esperando con sus 2 esposas fuera de la casa. En Hong Kong, era común que estos magnates tuvieran más de una esposa. Aunque fuera de la primera esposa, el resto de las esposas no estaban registradas oficialmente. Fu Mengying era la hija de la segunda esposa de Fu Rongbin. Tío Fu, ¿por qué estás parado afuera? Por favor, no se pare en la ceremonia. Feng Yu dijo hipócritamente. En su camino, todavía estaba pensando en cómo enseñarle una lección a este tercer hermano de la familia Fu si actuaba con arrogancia. ¡Ey! Sobrino Feng Yu, esta es la primera vez que vienes a mi casa. ¿Cómo no voy a salir a darte la bienvenida? Déjame hacer las presentaciones. Esta es mi esposa, esta es mi hija, Fu Mengying. Fu Rongbin presentó a su familia a Feng Yu. ¿Sobrino? Feng Yu arqueó las cejas. Ni siquiera eres un amigo de mi familia Feng. ¿Cómo puedo ser considerado tu sobrino? Pero cuando Feng Yu lo pensó, fue la mejor manera de que Fu Rongbin se dirigiera a él. Si llamara a Feng Yu por su nombre, sería como tratarlo como un extraño. Si llama a Feng Yu como Xiao Feng, sonaría demasiado grosero. Si llama a Feng Yu como gerente Feng, habrá una distancia entre ellos. Fu Rongbin solo pudo hacer uso de la relación de Feng Yu con Fu Guangzhen y se dirigen a él como sobrino. Esto sonaría más cercano. Todos sonrieron y saludaron a Feng Yu, excepto Fu Mengying, que lo miraba fijamente. Todo fue por este maldito tipo. Si no, nadie de la familia sabrá que era lesbiana. Ahora, no solo su propia familia sabe de esto, incluso su prima de su tío mayor la llamó para preguntarle si realmente era lesbiana. Ella todavía quiere presentarles a los chicos a Fu Mengying. Que Fu Guangwei le había contado al resto de la familia Fu sobre ella e incluso alentó a su padre a invitar a Feng Yu. ¿Qué tiene de bueno este Feng Yu? ¿Había necesidad de invitarlo a almorzar? Feng Yu era solo alguien que tenía tratos comerciales con la familia Zhu, y estaba más cerca de la familia del cuarto tío. ¿Era necesario que lo invitáramos? Además, ¿no es de Feng Yu con el cuarto tío? ¿Por qué la familia Zhu no se ocupó de él? Cuando Feng Yu vio a Fu Mengying mirándolo con enojo, sonrió. Ah, es la hermana Mengying. Te ves mucho más bonita hoy en comparación con la última vez que nos vimos. Fu Mengying continuó mirando a Feng Yu.
Si sus padres no estuvieran allí, habría comenzado a maldecir a Feng Yu. ¿Quién es tu hermana? Estoy familiarizado contigo. ¿Estás tratando de decirme que no soy bonita la última vez que nos vimos? Pero ahora, Fu Mengying solo pudo decir: gracias, hermano Feng, por sus cumplidos. Por favor, entra. Fu Mengying extendió la mano para tomar la botella de vino tinto de Feng Yu. HMPH, cuando sueltes la botella, retiraré mi mano. Te haré avergonzar rompiendo tu vino frente a mi casa. Pero este pequeño truco no pudo engañar a Feng Yu. Feng Yu ignoró la mano de Fu Mengying, se volvió hacia Fu Guangwei y le pasó la botella de vino. No sé qué traer, así que compré una botella de vino de un buen año. Sobrino, puedes venir cuando quieras. No es necesario traer ningún regalo. Pasa. El almuerzo está listo. Fu Rongbin se hizo a un lado y dejó que Feng Yu entrara en su casa. Fu Mengying retrajo su mano avergonzada. Maldición. Este Feng Yu era demasiado irritante. Vio mi mano y todavía le pasa el vino a Fu Guangwei. ¿Soy invisible? La parte más irritante fue que Fu Guangwei le pasó el vino a Fu Mengying. Ella era la más joven de la familia. Tenía muchas ganas de tirar la botella al suelo, pero fue su hermano quien le pasó la botella. Si realmente hiciera eso, ni siquiera su madre podría protegerla. Además, la madre de Fu Mengying era la segunda esposa y solo tenía una hija. Por eso la primera esposa la había tratado bien a ella y a su madre. En Hong Kong, si una familia tiene un hijo, la hija solo recibirá una pequeña parte de la herencia. Pero si Fu Mengying avergonzaba a Fu Guangwei, la primera esposa podría golpearla y su madre solo podía quedarse callada. Guaui. La casa de este Fu Rongbin fue muy bien renovada. Los muebles y accesorios eran temas antiguos. Debe preguntar quién era el contratista de la renovación. Las villas de Longyungang también deberían seguir este tema. Seguramente atraerá a muchos compradores. Tío Fu, tu casa es preciosa. Dijo Feng Yu. Jajaja, todos estos son muebles antiguos. Había gastado mucho en estos y los había comprado en el extranjero. Algunos de estos fueron comprados por Wang Zhen en China. Me gustan estas antigüedades. Fu Rongbin estaba muy feliz de escuchar a alguien elogiar sus colecciones. Feng Yu se sorprendió. Maldita sea, todo esto no eran imitaciones, sino antigüedades reales. Todos estos muebles deberían costar mucho. ¿Eso significa que los jarrones en los estantes también eran antigüedades? Ven, siéntate a mi lado. Tengamos una buena charla. Fu Rongbin le pidió a Feng Yu que se sentara a su lado y dispuso que Fu Mengying se sentara junto a Feng Yu. Feng Yu hizo una pausa por un momento. Este arreglo para sentarse y... ¿Por qué esto se siente raro? Notas del traductor. Fu Guangzhen se dirigió a Fu Mengying como la hermana, pero en realidad, ella era su prima. Fu Guangwei era su hermano de la primera esposa. El autor lo hizo tan complicado. De todos modos, algunos magnates asiáticos tienen muchas esposas y una gran familia. Por ejemplo, Stan Liu. Tuvo 4 esposas. https. En .wikipedia.org/wiki/Stan Liu Family Latour https. En .wikipedia.org/wiki/ch%c3% A2 Tour Banquete de Ongmen https. En .wikipedia.org/wiki/Feastad Homegate Capítulo 513. Matchmaking. Sobrino, ¿cómo están tus padres? Preguntó Fu Rongbin. Están muy bien. Mi cuñado dirige un hospital. Feng Yu se sentía desconcertado. ¿De verdad me tratas como a tu sobrino? Escuché de Wang Zhen que está haciendo negocios de medicina recientemente. ¿Fu Rongbin también estaba interesado en el negocio de la medicina? Feng Yu asintió. Sí. Esto es para ayudar a mi país. Este negocio no tiene mucho éxito. Las ganancias no se pueden comparar con el negocio de supermercados del tío. Pero todavía estás ganando dinero. Siempre que una empresa esté ganando dinero, se considera exitosa. ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué haces cuando estás libre? Se formó un gran signo de interrogación en la mente de Feng Yu. Si un empresario le hizo esta pregunta a un funcionario del gobierno, lo más probable es que el empresario estuviera tratando de sobornar a ese funcionario. Si se trataba de una persona mayor que le preguntaba a una persona más joven, lo más probable es que fuera por preocupación. Pero esto no podría explicar la situación actual ahora. No tengo ningún hobby. Solo me gusta ganar dinero. Quiero jubilarme a los 30 años y viajar por el mundo con mis padres. Veamos cómo vas a continuar esta conversación con esta respuesta. Superficial. Murmuró Fu Mengying.
Fu Rongbin miró a su hija y luego se volvió hacia Feng Yu, sonriendo. Eres muy ambicioso y tratas bien a tus padres. Eres tan diferente de Wang Wei. Solo me pide dinero todos los días y nunca había hecho nada correctamente. ¿Eh? ¿Fu Rongbin estaba tratando de pedirme que guiara a Fu Wangwei? ¿Era esta su agenda para organizar este almuerzo? Papá, no soy como lo que dijiste. ¿Desde cuándo no sé hacer negocios? Estoy revendiendo antigüedades con el hermano Wangzen. Eso también es un negocio. Fu Wangwei replicó. ¿Quieres que te comparen con Wangzen? Los activos de Wangzen están casi a la par con el valor total de su padre. Compra y vende antigüedades. ¿Usted? Siempre estás engañado para comprar antigüedades falsas. ¿Sabes cuánto dinero habías desperdiciado? Fu Rongbin lo reprendió. ¿Quién no se deja engañar de vez en cuando? También había desperdiciado mucho dinero en el pasado. Dijo Fu Wangwei. Había desperdiciado el dinero que ganaba. No fue tu abuelo quien me dio el dinero. ¿Usted? ¿Cuánto has ganado? No crea que no sé que se ha gastado las dietas mensuales de su madre. No deseo que seas como el sobrino Feng. Solo espero que puedas mostrarme algunos resultados. Feng Yu fue la primera persona que conoció Fu Rongbin que había ganado tanto dinero por sí mismo a una edad tan temprana. Incluso Superman Lee, a la edad de Feng Yu, todavía era un trabajador común. Bill Gates también contó con el apoyo de su familia en su negocio de software informático. No se le podía comparar con Feng Yu. Bill Gates era muy rico ahora, pero la familia Fu sintió que Feng Yu podría superarlo en el futuro. Feng Yu podría superar a todos en la lista de multimillonarios de Forbes en breve. Incluso si no pudiera pasarlos, aún sería uno de los principales multimillonarios del mundo. Esta fue la razón por la que la familia Fu utilizó a Feng Yu como punto de referencia para sus hijos. En la generación de Fu Guangzhen, además de Fu Guangzhen, que trabajaba estrechamente con Feng Yu, el resto no tenía ninguna posibilidad de tener tanto éxito como Feng Yu. Feng Yu se frotó la nariz y guardó silencio. Se había convertido en el modelo a seguir para la próxima generación de la familia Fu. Wei Tai, ¿por qué me miras? No hay forma de que me ganes en esta vida. ¿Quieres tener más activos que yo? Por supuesto, y... Solo necesitas volver a tu pasado, como yo. Jajajajai. Fu Rongbin vio a su hijo callado, se volvió hacia Feng Yu y sonrió. Sobrino, ¿a qué edad tienes la intención de casarte? Feng Yu inmediatamente tomó un sorbo de agua. Casi lo ahoga un trozo de carne. ¿Estamos realmente tan cerca? ¿Por qué me preguntas cuándo me casaré? Tío Fu, todavía no tengo ninguna intención de casarme. Fu Rongbin continuó preguntando. ¿Entonces tienes novia? Sí. Feng Yu bajó la cabeza y comió su comida. No quiere hablar más de este tema. Fu Rongbin estaba tratando de emparejarlo. Feng Yu miró a Fu Mengying con sospecha. ¿Esta era la verdadera agenda de esta comida? Pero esto fue imposible. Todas deberían saber que Fu Mengying era lesbiana. Era imposible que ambos estuvieran juntos. Espera, ¿por qué Fu Rongbin trajo a sus dos esposas para este almuerzo? Oh no. Feng Yu vio la expresión de sorpresa de Fu Mengying. Parece que ella entendió lo que estaba pasando. Maldición. Ote Fu Rongbin no dirá. Dado que ya tienes novia, ¿te importaría tener otra? Afortunadamente, Fu Rongbin no dijo eso. Feng Yu fue revivido. Fu Rongbin vio a Feng Yu mirando su comida y no siguió charlando con él. También comienza a comer, pero siguió mirando a Feng Yu. Después de una comida incómoda, Feng Yu quería irse a ese lugar de inmediato. Rechazó cortésmente la oferta de Fu Rongbin de tomar el té. Mengying, ve y cámbiate y envía al sobrino Feng de vuelta. Fu Rongbin miró a su hija. Papá, me duele la cabeza. Fu Mengying de repente se frotó las sienes con una mano. Feng Yu la miró. Qué pobre capacidad de actuación. ¿No debería al menos haber fruncido el ceño al fingir un dolor de cabeza? ¿Un dolor de cabeza? ¿Estás enfermo? Oh, Wang Wei y yo todavía tenemos algo más tarde en la tarde. Sobrino Feng, ¿puedo molestarlo para que envíe a Mengying a ver a un médico? Preguntó Fu Rongbin. Mierda. Realmente estaba tratando de emparejarnos a los dos. Mierda. ¿No tienes una mejor excusa? Incluso si toda su familia está ocupada, todavía tiene muchos ayudantes. ¿No tienes controladores? Más importante aún, ¿qué familias principales de Hong Kong no tienen médicos personales? ¿Todavía necesita visitar a un médico? Con solo una llamada, el médico se apresurará aquí para hacerle un chequeo completo a Fu Mengying. Pero cuando Feng Yu vio la expresión de Fu Mengying, cambió de opinión y asintió.
No hay problemas. Puedo llevarla al médico en mi camino de regreso. Mengjin, ¿qué estás esperando? El sobrino Fen te está esperando. Ve a buscar un cambio. Dijo Fu Rongbin. Fu Rongbin había hablado con su médico, y este le dijo que las chicas jóvenes se volvieron lesbianas debido a circunstancias externas y provocaron que cambiaran psicológicamente. Pero también existía la posibilidad de que solo sintieran curiosidad por ser lesbianas y quisieran experimentarse a sí mismas. El médico sugirió presentar a un excelente joven para ver si la niña solo era curiosa o realmente lesbiana. Hubo registros médicos que las lesbianas cambiaron después de conocer a unos chicos guapos, e incluso se casaron. Si Fu Rongbin quisiera utilizar otros métodos para verificar si su hija era realmente lesbiana, sería demasiado problemático. Todavía tiene que informarle al médico de familia que esa niña era su hija. Por eso decidió probar la sugerencia del médico de presentar a un joven apuesto a su hija. Pensó durante mucho tiempo y no sabía quién era adecuado para ser presentado a Fu Mengjin. Fu Wangwei sugirió de repente a Feng Yu. Feng Yu no tenía mal aspecto y era un exitoso hombre de negocios. Su edad también era cercana a la de Fu Mengjin, y lo más importante, si Feng Yu y Mengjin realmente se juntaran, sería algo bueno para ellos y para toda la familia Zhou. Es por eso que Fu Rongbin hizo todo lo posible para emparejar a Feng Yu y su hija hoy. En su corazón, incluso si su hija se convierte en la segunda esposa de Feng Yu, sería mejor que ella fuera lesbiana. Tío Fu, ahora enviaré a la hermana Mengjin al médico. Ok. Después de la visita al médico, pídale a Mengjin que lo lleve por Hong Kong. Ambos deberían tener muchos temas comunes. Ambos deberían reunirse más a menudo en el futuro. Parece que Fu Rongbin no puede esperar para darle a Feng Yu su hija. Feng Yu sonrió y estuvo de acuerdo. Deben mantenerse en contacto entre sí. Sí. Después de todo, estaba un poco aburrido después de venir a Hong Kong. Capítulo 514, el resentimiento de Fu Mengjin. Una vez que el automóvil salió de la villa de Fu Rongbin, Fu Mengjin inmediatamente se alejó de Feng Yu. Quiere llegar lo más lejos posible de Feng Yu. Pero el espacio en los asientos traseros del pasajero de un Mercedes era tan grande. ¿A dónde puede correr? Feng Yu se acercó a propósito a Fu Mengjin. Hermana Mengjin, ¿todavía te sientes mal? Alejarse de mí. Fu Mengjin gritó. Hermana Mengjin, ¿no puede decir cuál es la intención de su padre? Le había dicho que tenía novia y todavía intenta emparejarnos a los dos. Estaba insinuando que no le importa que seas mi amante. Feng Yu dijo esto a propósito. Mierda. Feng Yu arqueó las cejas y miró a Fu Mengjin sorprendido. ¿Eres tan vulgar? ¿El tío Fu sabe sobre esto? Feng Yu, bastardo. ¿No te atreves a tener pensamientos sucios sobre mí? Si no, no te dejaré ir. Fu Mengjin gritó. Fu Mengjin nunca había conocido a una persona tan desvergonzada en su vida. En Hong Kong, todo lo que necesita hacer es mencionar a la familia Fu y quién se atreve a intimidarla. Mientras tanto, ella era la que acosaba. Feng Yu tenía una sonrisa más grande en su rostro. ¿Pensamientos sucios? Guárdalo. Mírate en el espejo. No tienes cara bonita y cuerpo caliente. ¿Por qué tendría pensamientos sucios sobre ti? Si no eres de la familia Zhu, te habría echado del coche ahora mismo. Multa. Te dejaré en una parada de autobús. Los ojos de Fu Mengjin se agrandaron. ¿Quieres dejarme en una parada de autobús en un lugar tan apartado? Además, ¿no soy lo suficientemente bueno? Cuando me pongo ropa de hombre, había atraído a tantas mujeres. ¿Por qué? ¿De verdad crees que te envío a ver a un médico? ¿No tienes dinero para el viaje en autobús? Viejo Chen, ¿tienes un pequeño cambio? Cambie 200 HKD y déselo a la señorita Zhu. Feng Yu sacó un 500 HKD y se lo pasó al conductor que iba delante. Fu Mengjin se estaba volviendo loco. ¿Qué quiere decir Feng Yu con eso? ¿No tengo dinero para tomar el bus? Lo que quise decir fue, ¿desde cuándo necesito usar el autobús público? Según los recuerdos de Fu Mengjin, antes solo se había sentado en taxi con su madre. Después de quedarse con su padre, tuvo conductores que la enviaron a donde quisiera ir. Ahora tenía licencia de conducir y su padre le había comprado un coche. Nunca antes había tomado los autobuses públicos, el metro. Feng Yu no sabe sobre esto. Además, ¿quieres que tome un autobús público con este vestido? La parte más frustrante fue que el conductor de Feng Yu realmente pasó a Feng Yu 200 HKD, y Feng Yu arrojó los 200 HKD a Fu Mengjin. Era como si los hooligans de los dramas de Hong Kong tiraran dinero a una prostituta después de haber terminado la escritura. Aquí.
Te estoy dando dinero. Recógelo y... Feng Yu vio que Fu Mengying de repente bajó la cabeza y enterró la cara en su regazo. Le temblaban los hombros y podía oírla llorar. Mierda. ¿Esta chica llora tan fácilmente? Oye, ¿de verdad estás llorando? Feng Yu tocó el hombro de Fu Mengying con su dedo. Feng Yu miró hacia arriba y vio a su conductor, el viejo Chen, mirándolo a través del espejo retrovisor. ¿WTF estaba mal con este controlador? ¿No sabe que era responsabilidad del conductor fingir no ver lo que hacen sus pasajeros en la parte de atrás? Bien y... Tú ganas. ¿A dónde vas después? Le pediré al viejo Chen que te envíe allí. Dijo Feng Yu. Quiero comprar algo. Los labios de Feng Yu se crisparon. Casi lo engañó esta chica. Temblará la voz de quien lloraba. ¿Qué quieres comprar? ¿Ropa de hombre? ¿Y luego ir a conocer mujeres? Fu Mengying no continuó con su actuación y levantó la cabeza para mirar a Feng Yu. Tú, ¿cómo sabes que yo soy? ¿Qué eres tú? Dilo. Feng Yu miró a Fu Mengying felizmente y luego miró hacia su conductor. Fu Mengying también miró en secreto al viejo Chen. No quiere que mucha gente sepa sobre su secreto. ¿Sabes de qué hablo? ¿Cómo lo descubriste? Incluso mis padres no lo saben. Feng Yu no pudo decirle que sabía que era lesbiana porque esto se informó en las noticias de entretenimiento de Hong Kong en su vida anterior. Si no hubiera visto las noticias, tampoco diría que ella es lesbiana. Tampoco había conocido a muchas lesbianas en sus dos vidas. Pero Feng Yu fingió misteriosamente. Me di cuenta de tus acciones con esas dos chicas esa noche. Fu Mengying gritó. Mentiroso. No son lesbianas. ¿Cómo puedes saberlo mirándonos? ¿Eh? ¿Esas dos chicas no eran lesbianas? Espera, a los ojos de Fu Mengying, estaba mintiendo de nuevo. Depende de usted si quiere creerme. ¿A dónde te bajas? Todavía tengo problemas más tarde. Feng Yu se volvió hacia la ventana y comenzó a silbar. ¿Me puedes hacer un favor y no? Antes de que Fu Mengying pudiera terminar su oración, Feng Yu la rechazó. Si esta chica no fuera de la familia Fu y se pareciera a Fu Mengying y una lesbiana, Feng Yu se sentiría atraída por ella. Fue un desafío para él cambiar la orientación sexual de una lesbiana. Pero el racional de Feng Yu le dijo que no debía involucrarse con Fu Mengying. Feng Yu tuvo mucha cooperación con la familia Zhu. Hasta cierto punto, Feng Yu todavía tenía la ventaja. Además, todavía tiene planes de hacer de la familia Fu una parte de su imperio financiero bajo su mando en el futuro. Si se involucraba con Fu Mengying, entonces perdería su ventaja, y esto no sería bueno para sus planes. Feng Yu no era alguien tan desesperado. Fu Mengying gritó. Todavía no he terminado lo que quería decir. ¿Qué tipo de persona es esta? Ni siquiera sabes qué ayuda quería de ti y me rechazaste. No necesito escucharte. Primero, ¿crees que somos amigos? No lo creo. ¿Tenemos alguna relación? No. ¿Alguna vez has deseado que un coche me atropelle y muera? ¿O me caigo por las ventanas o me ahogo hasta morir? Fu Mengying abrió mucho los ojos. ¿Cómo supo esta persona lo que estaba pensando? Tus ojos me lo habían dicho. ¿Cómo querías que muriera tanto, por qué debería ayudarte? Preguntó Feng Yu. Si fuera él, quien fue expuesto por otra persona, también desearía que esa persona muriera. Además, ¿qué favor necesita Fu Mengying? La familia Fu era tan poderosa e influyente en Hong Kong. Ella no necesita nada, excepto que alguien encubra su secreto. Feng Yu fue claro sobre esto. Incluso si hubiera adivinado mal y necesitara un favor para otra cosa, tampoco estaría de acuerdo. Fu Mengying tenía tantos primos para ayudarla y ¿qué más necesita? Si la ayudaba, Fu Rongbin lo malinterpretaría aún más. Si este asunto no pudo ser contado a tus primos, entonces no debe ser algo bueno. Cuanto más Feng Yu debería mantenerse alejado de ella. Detén el auto, ahora. Fu Mengying gritó. Pero el viejo Chen continuó conduciendo y miró a Feng Yu a través del espejo retrovisor. Feng Yu asintió con la cabeza. Viejo Chen, detén el auto. Ja, este era mi chofer y yo pago su salario. ¿Crees que escuchará tus órdenes? Será mejor que hable con su familia y les diga que le agrado. Sería mejor que yo les dijera que no me gustas. Dijo Feng Yu mientras Fu Mengying salía del vehículo. Feng Yu debe evitar que esto progrese más. Sería mejor para Fu Mengying hablar con su familia. Por eso Feng Yu accedió a enviarla a los médicos. Explosión. Fu Mengying cerró la puerta de golpe y salió furiosa con sus tacones altos. Escuché que hay una anciana que era experta en bateo de villanos. HMPH.
Muere Feng Yu. Nota del traductor. No entiendo por qué Feng Yu fue tan malo con Fu Mengin. Ella no había hecho nada para ofenderlo. Golpear a los villanos era una forma de la cultura de Hong Kong. Solo lo había visto en películas de Hong Kong. Si visitas Hong Kong, puedes ir y echar un vistazo. https. En .wikipedia.org/wiki/Villa Initing. Capítulo 515. Conociendo a Liu Chuanzi después de evitar que las cosas avanzaran entre él y Fu Mengin, Feng Yu le pidió al viejo Chen que lo llevara a su destino real. Era un edificio de poca altura. Había una firma en la entrada. Compañía Lenovo de Hong Kong. Feng Yu sabía que estaba en el lugar correcto. El edificio de oficinas de la empresa Lenovo en Hong Kong estaba funcionando mucho mejor que Lenovo en Beijing. Podían permitirse alquilar un edificio de oficinas así. Feng Yu entró al edificio y tomó el ascensor después de registrarse en el vestíbulo. Hola, ¿está Liu Chuanzi, el presidente Liu? Preguntó Feng Yu. Liu Chuanzi era el presidente de Hong Kong Lenovo Company y el director ejecutivo de Beijing Lenovo Company. La recepcionista se dio cuenta de que Feng Yu era de China debido a su acento, y respondió en mandarín entrecortado. El presidente Liu está en una reunión. ¿Tiene alguna cita con él? Solo dile que Feng Yu está aquí. ¿Cita? Estoy aquí para invertir. ¿Necesito concertar citas? Hong Kong Lenovo Company iba a centrarse en la industria de las PC y tenía planes de establecer una división de informática. Pero no tienen los fondos. La Academia de Ciencias de China, CAS, tenía los fondos, pero no podían usar todos los fondos de Lenovo. Además, los líderes de CAS no creen que el desarrollo de Lenovo en PC les permita competir con las empresas de PC del extranjero. Este fue el momento en que pensaron en una forma de recaudar fondos. Listado de la empresa para el desarrollo futuro de la empresa. Pero había un problema. CAS tenía la mayoría de las acciones y no les había ido bien durante los últimos años. Además, tenían poca capacidad de riesgo. Todos estos factores afectarían su cotización. Incluso si la empresa cotizara, los precios de las acciones no serían altos. No les ayudará a acumular fondos suficientes para entrar en el mercado de las PC. Liu Chuanzi recordó de repente que había un hombre de negocios chino que lo había llamado en el pasado. Ese empresario quería invertir en Lenovo, pero lo había rechazado. Ahora, la empresa necesita inversión, y de repente pensó en este empresario. Pero cuando Liu Chuanzi llamó a este empresario, el empresario ya no estaba en Beijing. Estaba en Hong Kong. Liu Chuanzi inmediatamente hizo las maletas y viajó a Hong Kong. Su líder le había dicho que podía vender las acciones de Lenovo a chinos, hongkoneses o incluso de Macao. Pero no puede vender las acciones de la empresa a los occidentales. Los líderes chinos habían visto muchas empresas invertidas por occidentales y poco a poco fueron asumidas por ellos. Al final, los occidentales tenían la mayoría de las acciones y los chinos no tenían voz en la empresa. Los occidentales se llevaron todas las ganancias. Por eso Liu Chuanzi sintió que Feng Yu era el inversor más adecuado. Cuando Liu Chuanzi les dijo a sus líderes que Feng Yu era el jefe de la marca Win & Rhyne, los líderes estaban encantados. Sabían que la marca Win & Rhyne era de una empresa respetable y de confianza. Lo más importante es que Feng Yu había expresado interés en su empresa y había querido invertir. Este trato podría resolverse rápidamente. Liu Chuanzi había estado esperando en su oficina de Hong Kong desde la mañana. Estaba esperando que Feng Yu lo buscara. Cuando recibió la notificación de su recepcionista, inmediatamente se puso de pie. Invite al gerente Feng de inmediato. Allí Liu Chuanzi no era calvo. Feng Yu se sorprendió cuando vio a Liu Chuanzi. Sintió que esto era divertido. El Liu Chuanzi todavía era joven y su cabello no se había caído. Presidente Liu, finalmente nos conocemos. Feng Yu sonrió y extendió su mano. Liu Chuanzi escuchó la voz de Feng Yu, e instantáneamente supo que este joven era quien lo llamó. Este era el empresario que quería invertir en Lenovo. Pero Liu Chuanzi había conocido a muchos jóvenes exitosos en Hong Kong y se recuperó rápidamente de su conmoción. Estrechó la mano de Feng Yu. Habíamos hablado por teléfono varias veces pero no tuvimos la oportunidad de encontrarse. Ahora, finalmente nos hemos conocido. Feng Yu estaba refunfuñando en su corazón. ¿Sin posibilidad de conocernos? Tú eres el que no quiere que invierta en Lenovo. Ahora, ¿necesitas mi inversión y empiezas a buscarme? Presidente Liu, Lenovo es una buena empresa. Cuando estaba en Beijing, compré una computadora Lenovo. Feng Yu sonrió. Parece que podemos considerarnos exitosos para que Manager Feng compre nuestros productos.
Fenyu era un negocio exitoso y no usaba mejores computadoras del extranjero. En cambio, compró una computadora Lenovo. Liu Chuanzi se sintió realmente orgulloso. Presidente Liu, me llamó aquí, tiene buenas noticias para mí. Aunque Liu Chuanzi no mencionó nada por teléfono, Feng Yu sabía de qué se trataba. Liu Chuanzi necesita su inversión. Gerente Feng, en el pasado me dijo varias veces por teléfono que está interesado en invertir en Lenovo. ¿Sigue interesado en invertir ahora? Liu Chuanzi fue la parte proactiva en esta negociación. A Feng Yu no le importan todas estas tácticas de negociación. Sí, quiere invertir en Lenovo. Si es posible, todavía quiere ser el accionista mayoritario. Estoy interesado, por supuesto. Siempre había querido entrar en la industria de las tecnologías de la información y hacer negocios con las PC. Pero fue demasiado problemático y lento para mí crear un equipo de desarrollo. Por eso quería invertir en Lenovo. ¿Va a invertir en Hong Kong Lenovo o Beijing Lenovo? Lenovo todavía estaba dividida en dos compañías en este momento. Cada empresa era económicamente independiente entre sí. Pero la alta dirección era el mismo grupo de personas. ¿No puedo invertir en ambas empresas? Feng Yu sonrió y respondió. Si es posible, querría poseer las acciones de toda la empresa Lenovo y no parte de ella. De lo contrario, las acciones de Feng Yu se diluirán cuando ambas empresas se fusionen en el futuro. En otros 2 años, Lenovo será el líder de PC de China y luego se convertirá en el líder de Asia. Lenovo será una de las 5 principales empresas de PC del mundo. Las ganancias de esta empresa serán enormes y ¿cómo podría Feng Yu perder esta oportunidad? Gerente Feng, aunque la inversión inicial de Lenovo no fue mucha, también habíamos desarrollado bastantes productos y poseemos algunas patentes de tecnología. Nos habíamos desarrollado bien en los últimos años y el valor de mercado de ambas empresas era mucho más alto en comparación con el año pasado. Liu Chuanzi le recordó a Feng Yu. ¿Mucho más alto? ¿Qué tan alto puede ser esto? Quizás todavía no sepa que soy el principal accionista de Zhongjiang Motors de China. El año pasado, había invertido más de 1.000 millones de RMB en Zhongjiang Motors. Feng Yu dijo casualmente. Los ojos de Liu Chuanzi se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Feng Yu también era el principal accionista de Zhongjiang Motors? ¿Invirtió más de 1.000 millones de RMB el año pasado? ¿A cuánto ascendían los activos de Feng Yu? Si Feng Yu no se jactaba, sus activos totales podrían comprar ambas compañías de Lenovo a la vez. Esta persona era un gran jefe. Un verdadero gran jefe. Esto significa que el líder no necesita buscar otra empresa estatal para invertir en Lenovo. Feng Yu solo podría llenar el vacío. Liu Chuanzi inmediatamente cambia de actitud para volverse más entusiasta. Gerente Feng, tome un poco de té. Oh, ¿fumas? Compré algunos cigarrillos Tonghua en China. Déjame que te la consiga. Feng Yu se rió y agitó la mano. No fumo. ¿El presidente Liu está convencido de mi capacidad financiera ahora? Estoy convencido. Déjame contarte sobre los planes futuros de nuestra empresa. Le prometo que no se arrepentirá de su decisión de invertir en nuestras empresas. Liu Chuanzi dijo emocionado. Notas del traductor. Fundador de Lenovo https. En .wikipedia.org/wiki/Liu Chuanzi. Academia de Ciencias de China https. En .wikipedia.org/wiki/Chinese Academy of Sciences. Capítulo 516, oportunidad de invertir en Lenovo. Presidente Liu, no hay necesidad de hablar ahora sobre los planes futuros de la compañía. Todavía tengo confianza en ti en esa parte. Escuché que algunos de ustedes también poseen las acciones de esta empresa. Feng Yu no estaba seguro de cuántas acciones posee Liu Chuanzi ahora. En su vida anterior, la mayor cantidad de acciones en poder de Liu Chuanzi fue del 3,8%. No tengo muchas acciones ahora. Solo tengo el 1%. En la empresa, hay algunas personas más que son como yo. El principal accionista de esta empresa sigue siendo la Academia China de Ciencias, CAS, y el resto es propiedad de los empleados. Feng Yu arqueó las cejas. ¿Ya se distribuyeron acciones a los empleados? Recordó que en su vida anterior, CAS posee el 65% de las acciones de la compañía y los empleados, incluido Liu Chuanzi y los otros fundadores, poseen el 35% restante. Feng Yu quería saber cuántas acciones poseen los empleados ahora. Si Feng Yu invirtiera en Lenovo, el mejor escenario era reducir el porcentaje de acciones de CAS. Pero CAS nunca permitirá que esto suceda. Lenovo cotizará pronto, y después de que subieran los precios de las acciones, venderían algunas de sus acciones para obtener las ganancias.
Dado que Liu Chuanzi se había acercado a Feng Yu ahora, eso significa que la compañía tiene algunos problemas financieros o no tiene fondos suficientes. Feng Yu estaba pensando mucho en cómo podría poseer más acciones, incluso si tuviera que gastar más. En el futuro, es posible que el margen de beneficio de Lenovo no sea alto, pero la empresa seguirá funcionando bien. La empresa se desviará e invertirá en muchas áreas para mantener altas ganancias. Todo esto se debió a Liu Chuanzi y su equipo. Lo más importante es que Cash solo había invertido 200.000 RMB en la empresa inicialmente y no gastó ni un centavo después. Una década después, las acciones de Cash en la empresa valían más de 150.000 millones de RMB. El retorno de la inversión fue jodidamente alto. Incluso si Feng Yu invirtiera 100 millones por una participación del 10% en la empresa, las acciones valdrán más de 20.000 millones de RMB en 10 años. Incluso Warren Buffett no pudo obtener rendimientos tan altos. Feng Yu había decidido obtener tantas acciones como fuera posible, incluso si tenía que pagar el doble o el triple por las acciones. La industria de las PC y las TI será una de las empresas más rentables de los próximos 10 años. Presidente Liu, ¿cuál es el valor total de Lenovo en Beijing y Hong Kong? El valor de Lenovo en Hong Kong es de aproximadamente 100 millones de HKD, y Lenovo en Beijing vale alrededor de 70 millones de RMB. ¿Eh? ¿Tan pequeño? Aunque en comparación con la inversión inicial de 200.000 RMB, esto fue unos cientos de veces, pero el valor de mercado total de ambas empresas fue mucho más bajo que la estimación de Feng Yu. Eso significa que Feng Yu podría permitirse invertir fácilmente sin estrés. Incluso si tuviera que pagar 5 veces más por las acciones, 500 millones de RMB podrían comprar más del 50% de las acciones. Entonces, ¿cuántas acciones está dispuesta a vender Lenovo? Preguntó Feng Yu. Feng Yu deseaba que Liu Chuanzi le dijera que no había límites. Pero esto fue imposible. Feng Yu espera que el porcentaje de acciones que podría poseer no sea demasiado bajo, como 3% o 5%. No tendría sentido. ¿Cuántas acciones quieres comprar? Preguntó Liu Chuanzi. Compraré todas las acciones que venda. Feng Yu respondió con confianza. Liu Chuanzi pensó en su corazón. Eso era lo que había imaginado. Pero cuando les dijo a sus líderes solo querían invertir y no vender sus acciones. La empresa se estaba preparando para cotizar en bolsa y, una vez que se cotizara, los precios de las acciones aumentarán. Incluso podría aumentar varios pliegues. Si vendieran ahora las acciones de la empresa, perderían mucho. Liu Chuanzi había hecho esta pregunta para probar a Feng Yu. HMMMI. Necesito informar a mis líderes y es posible que necesite unos días. ¿Cuánto tiempo estarás en Hong Kong? Debería estar en Hong Kong la mayor parte de año. Llámame cuando recibas una respuesta de tus líderes. Oh, escuché que Hong Kong Lenovo se incluirá en Hong Kong. Estoy bastante cerca de la familia Fu de Hong Kong y también tengo una empresa de consultoría aquí. Deberíamos poder ayudarlo a obtener la aprobación para ser incluido en la lista. Dijo Feng Yu. Eso es genial. Podemos ahorrarnos muchos problemas de esta manera. Liu Chuanzi sonrió, pero en su corazón estaba conmocionado. ¿Cómo supo Feng Yu que Hong Kong Lenovo quiere cotizar en Hong Kong? Esto todavía estaba en la etapa de planificación, y solo la alta dirección y algunos líderes del cash lo sabían. ¿Cómo se filtró esta noticia? ¿Podría ser que Feng Yu hubiera sobornado a un personal de alta gerencia en Hong Kong Lenovo? Pero no puede ser. Todos los miembros del personal de la alta dirección eran los que habían fundado Lenovo con él, y todos ellos poseen las acciones de la empresa. No había ninguna razón para que contaran a otros sobre esta noticia. Pero no importa que, Liu Chuanzi debe investigar cómo Feng Yu recibió la noticia. Él fue quien sugirió que Feng Yu invirtiera en la empresa. Si algo sucediera, él sería el que tendría la culpa. Después de dejar Hong Kong Lenovo, Feng Yu llamó a Wu Zilan para preguntarle cuánto efectivo líquido tiene Taiwan Trading. Cuando recibió la respuesta de Wu Zilan, Feng Yu se sintió aún más seguro. Taiwan Trading tenía fondos suficientes para comprar ambas empresas de Lenovo. Si no fuera por Liu Chuanzi y el resto de los fundadores eran talentos pero imposibles de reclutar, Feng Yu habría aceptado la solicitud de Itaro Nakajima de que Aiwa ingresara al mercado de PC. Este año, Aiwa había superado con éxito a Sony en el mercado de Wallman. En la vida anterior de Feng Yu, la delgada serie Wallman presentada por Sony fue producida por Aiwa anteriormente en esta vida. Sony se había convertido en un seguidor de nuevo. Eitaro Nakajima estaba encantado.
Sintió que sus ventas de Wallman superarán los $1.000 millones y sus ganancias no serán menos de $100 millones. El reproductor de CD también se introdujo en el mercado. Bajo la influencia de la marca Aiwa, las ventas también iban bien. Aunque todavía no se puede comparar con Sony y Panasonic, Aiwa tenía las tecnologías VCD. Podrían haber alcanzado al resto de empresas en términos de tecnologías de CD. La calidad de los reproductores de CD Aiwa no pierde con el resto de las empresas, y la marca ya estaba establecida en la industria de los reproductores de audio. Junto con los canales de distribución de ventas establecidos, no había preocupaciones de que Aiwa fallara. Aunque los reproductores de CD Aiwa no se hicieron muy populares de la noche a la mañana, las ventas habían alcanzado sus objetivos. Al mismo tiempo, la participación de mercado de las otras empresas cayó. La empresa que más se vio afectada fue Sony. Eitaro Nakajima se volvió más ambicioso. Aiwa también estaba desarrollando videojuegos y quería ingresar a la industria de las PC. Había realizado investigaciones de mercado y sentía que el mercado de las PC tenía un futuro brillante. Además, los ingenieros existentes de Aiwa eran capaces. Si recluta algunos talentos más de otras empresas, Aiwa también podría establecer una división de informática. Aunque Fenyu tenía una gran previsión y podía asesorar a Eitaro Nakajima sobre la industria de las PC, Fenyu sintió que sería más fácil invertir en Lenovo directamente. Después de todo, Lenovo eran los expertos en este campo. Además, hasta el día en que Fenyu regresó a la vida actual, las 3 marcas de computadoras más vendidas de Japón eran sus propias marcas nacionales. A Dell, Apple, Lenovo y Samsung no les estaba yendo bien en Japón. En este ámbito, las políticas proteccionistas de Japón seguían siendo un problema para las marcas extranjeras. Además, si Aiwa entrara en el mercado de las PC, Sony, Panasonic y otras empresas multinacionales seguramente se unirán para atacar a Aiwa. Fenyu todavía no tiene los medios para competir con tantas empresas multinacionales. Fenyu tampoco pensó que Aiwa tendrá éxito en el desarrollo de PC, ya que comenzarán desde cero. Los productos que desarrollaron no podrán superar al resto de sus competidores. Aiwa debería concentrarse en el equipo de audio. Fenyu ya había planeado la dirección futura de Aiwa. Cuando el Wallman y el CD alcancen la cima, Aiwa introducirá MP3. Fenyu todavía confía en Lenovo cuando se trata de la industria de la informática y las computadoras. Fenyu debe tener una participación en Lenovo. Capítulo 517. ¿Has oído hablar de una PC autoensamblada? Después de que Fenyu se fue, Liu Chuanzi habló con la alta dirección de Lenovo de Hong Kong, incluidos los compañeros fundadores de Lenovo. Quiere saber si Fenyu había sobornado a alguno de ellos para obtener información sobre los planes de Lenovo de Hong Kong de cotizar en la bolsa de valores. Si Fenyu supiera de esto, seguramente ofrecería un precio de compra más bajo y Lenovo saldría perdiendo en este trato. Pero después de la investigación de Liu Chuanzi, notó que ninguno de los altos directivos y los otros fundadores habían filtrado esta información. Sintió que estos altos directivos no aceptarán los sobornos de Fenyu. Si Fenyu sobornara a alguien en Lenovo, debería estar sobornando a Liu Chuanzi. Liu Chuanzi llamó a Beijing e informó a su líder. El líder descubrió que Fenyu poseía la marca Winenrain y era el principal accionista de Songjiang Motors. Eso significa que Fenyu tenía mucho dinero. Fenyu había mostrado su entusiasmo por comprar acciones de Lenovo. Deberían poder vender las acciones a un precio elevado a Fenyu. Por supuesto, los líderes le dijeron a Liu Chuanzi que las acciones no se pueden vender a Fenyu. Fenyu solo puede invertir y sus acciones se diluirán. Pero el valor de las acciones no se reducirá. Si Fenyu invirtiera más, el precio de sus acciones aumentaría. Pero los líderes no habían considerado a Liu Chuanzi y al resto de los fundadores. Sus acciones también se diluirán. La alta dirección y los fundadores fueron los que habían construido Lenovo. Liu Chuanzi y el resto habían solicitado la reestructuración de la empresa y querían que se emitieran acciones a los empleados. Cass había aceptado esta solicitud. Pero las acciones que se repartieron no fueron muchas. Aunque, si las acciones se basaron en el valor de mercado, se consideró una cantidad considerable. Pero todavía había muchos altos directivos quejándose con Liu Chuanzi de que la empresa había emitido muy pocas acciones. Mire a los jefes de esas empresas privadas. No eran tan capaces en comparación con ellos, pero habían pedido préstamos para iniciar sus negocios. Ahora, están ganando más que el personal directivo superior. Con las empresas privadas como comparación, el personal de la alta dirección se sintió desequilibrado.
Una vez que hayan comenzado a tener esos pensamientos, su actitud cambiará. Esto incluye a Liu Chuanzi. Se preguntó si había solicitado muy pocas acciones. Sus ganancias eran demasiado pequeñas en comparación con el esfuerzo que puso en esta empresa. Pero no importa que, Liu Chuanzi nunca dejará Lenovo. Este fue el lugar donde comenzó su sueño. Cree firmemente que con su contribución a la empresa, obtendrá más acciones en el futuro. Y gerente Feng, por favor tome asiento. Informé a mis superiores y me dijeron que puedes invertir en la empresa. Sin embargo, no le venderán las acciones de la empresa directamente. Dijo Liu Chuanzi. Feng Yu ya ha pensado en esto. Alguien que tuviera confianza en la empresa nunca vendería sus acciones antes de que la empresa cotizara. Pero era común que las empresas buscaran inversores antes de cotizar sus empresas. Por eso Feng Yu no se sorprendió cuando Liu Chuanzi dijo esto. Entonces, presidente Liu, ¿cuánto puedo invertir y cuántas acciones obtendré? 50 millones por el 18% de las acciones. Liu Chuanzi miró a Feng Yu. Presidente Liu, ¿está bromeando conmigo? El valor total de ambas empresas de Lenovo no era ni siquiera de 180 millones de RMB. Estoy invirtiendo 50 millones de RMB y debería obtener al menos el 21,7% de las acciones. ¿Cómo obtuvo esta participación del 18%? ¿Cómo hiciste los cálculos? Preguntó Feng Yu. Feng Yu sabía que la otra parte indudablemente aumentará los precios y no debe aceptarlo de inmediato. Además, el 18% de las acciones de la empresa eran demasiado bajas. Dado que la otra parte estaba dispuesta a permitirle poseer tantas acciones, no debería haber ningún problema si pidiera más. En la vida pasada de Feng Yu, Cass tampoco era el accionista mayoritario de Lenovo. Cass era solo el mayor accionista. Eso significa que Cass no necesita control sobre Lenovo. Feng Yu también quería probar si iba a ofrecer una cantidad extremadamente alta, si Cass estaría dispuesto a venderle sus acciones. Feng Yu también sintió que le era imposible poseer la participación controladora de Lenovo de inmediato. Liu Chuanzi y el resto nunca estarán de acuerdo. Pero no debería ser un problema si él fuera el segundo mayor accionista de esta empresa. Gerente Feng, sé que ambas empresas no tienen un valor de mercado tan alto ahora. Pero nuestras empresas aún poseen muchas patentes de tecnología y contamos con una gran cantidad de personal talentoso. Además, todavía tenemos un proyecto sin evaluar, que es nuestro proyecto de PC. Por eso pensamos que 50 millones por un 18% de acciones es razonable. Liu Chuanzi explicó lentamente. Oh. ¿No había existido el proyecto de PC de Lenovo durante bastante tiempo? Les había dicho que había comprado una computadora Lenovo en China. Si Feng Yu estuviera en la piel de Liu Chuanzi, sentiría que este precio era demasiado bajo. 50 millones de RMB deberían obtener como máximo el 10% de acciones de la empresa. Esto se debe a que los negocios de PC de Lenovo serán la fuente de ingresos de la compañía en los próximos años. Pero Liu Chuanzi no sabe que PC sería tan rentable, y Feng Yu no fue tan estúpido al decirle esto. En cambio, Feng Yu fingió que no podía aceptar un porcentaje tan bajo. Esto es diferente. En el pasado, nuestro enfoque no estaba en el negocio de las PC. Pero configuraremos nuestra división de PC para enfocarnos en este aspecto. Este negocio generará muchas ganancias para la empresa y también generará altos dividendos para los accionistas. ¿División de PC? ¿Tiene las patentes relacionadas? ¿Puede producir piezas de PC? Supongo que lo que están haciendo es importar algunas placas base, chips, disco duro, etc. y luego ensamblarlos ustedes mismos. Luego agregará una tarjeta de idioma chino y lo llamará sus propios productos. ¿Estoy en lo cierto? Feng Yu sonrió y preguntó. En la vida anterior de Feng Yu, muchas personas se habían burlado de Lenovo por subcontratar el 90% de las piezas de PC y luego conseguir una fábrica para ensamblarlas. Solo los diseños exteriores, la configuración y el software fueron realizados por ellos. Lenovo ahora era muy pobre y les era imposible producir estas piezas. Eso significa que el costo de producción de una PC será escandalosamente alto. Lenovo tampoco podrá participar en guerras de precios con las otras empresas, y les sería imposible controlar el mercado chino y asiático. Liu Chuanzi escuchó lo que dijo Feng Yu y se puso rojo de vergüenza. No esperaba que Feng Yu supiera sobre esto. Pero cuando pensó en el negocio que Feng Yu posee, y también había usado una computadora antes, debería ser normal que tuviera algún conocimiento sobre la PC. Buscaremos fábricas para fabricar piezas para nosotros.
En cuanto a las patentes, compraremos los derechos para usarlas. De esta manera, el costo se reducirá y nuestros productos serán más competitivos. Liu Chuanzi intentó discutir. Feng Yu sonrió y preguntó. Presidente Liu, ¿ha oído hablar de la PC autoensamblada? Después del año 2000, las PC entrarán en casi todos los hogares. En ese momento, los precios de la computadora portátil aún eran muy altos y la PC de escritorio era la opción óptima para todos. Durante ese tiempo, además de las empresas y las agencias gubernamentales, la mayoría de los estudiantes y las familias irán a los complejos minoristas de electrónica para que alguien les arme una PC. Solo tienen que decirle al propietario de la tienda las piezas y especificaciones que querían, y el propietario de la tienda les cobrará en consecuencia. Una PC autoensamblada era más barata que una PC de marca en unos pocos miles de RMB. Aunque la PC de marca ofrece garantías, la tienda también ofrece servicios postventa. De hecho, las tiendas de PC de autoensamblaje ofrecían mejores servicios al cliente que las empresas de PC de marca. Pero en este momento, no había una PC autoensamblada. Esto se debió a que había una falta de técnicos capacitados en el mercado y estas partes de la computadora eran delicadas. Ahora era diferente al futuro donde muchos estudiantes universitarios e incluso de secundaria sabían cómo montar su propia PC. Liu Chuanzi hizo una pausa por un momento. ¿Qué dijiste? ¿PC autoensamblada? Capítulo 518, yo también tengo tecnologías. Feng Yu miró a Liu Chuanzi, pensando qué idiota de país. Ni siquiera sé que era una PC autoensamblada. En el futuro, habrá tiendas minoristas que se especialicen en vender partes de computadoras y luego las ensamblen para los clientes. ¿No cree que pueden vender sus PC a los clientes a un precio más bajo sin marketing ni marca? Además, los clientes pueden elegir las piezas y las especificaciones de su PC. La PC se adaptará mejor a sus necesidades que obtener el paquete estándar de las empresas de PC. Feng Yu sonrió y respondió. Esta tendencia solo aparecerá después de que Hong Kong regrese a China. China todavía no tiene tales tiendas ahora. Feng Yu dijo que esto era para asustar a Liu Chuanzi y decirle que podría no ganar dinero si ingresa a la industria de las PC de esta manera. ¿Cómo ganó Lenovo tanto dinero con su PC en la vida anterior de Feng Yu? Primero, contrataron a muchas fábricas como contratistas para reducir sus costos de producción. En segundo lugar, hicieron uso de su condición de marca de PC propia de China y contaron con el apoyo del gobierno chino. Las agencias del gobierno chino y las unidades relacionadas estaban usando Lenovo PC. Otras marcas de PC no tienen un cliente tan grande y sus ventas no pueden superar a Lenovo. Lenovo también fue la empresa que inició la guerra de precios con las otras marcas. Lenovo no necesita pagarle al gobierno altos impuestos de importación, y tenían puntos de venta en todos los condados de China. Hubo muchas otras razones por las que Lenovo tuvo éxito en China. Por supuesto, Liu Chuanzi todavía no había pensado en esto. Sintió que lo que había dicho Feng Yu parecía razonable. Si alguien creara tiendas de PC autoensambladas, las ventas de sus productos se verían afectadas. Pero tenemos las tecnologías y podemos hacer software. Además, entendemos los requisitos de las personas. Seguramente podemos producir la mejor PC que se adapte a los chinos. También somos la primera marca de PC de China para los consumidores, y no será un problema para nosotros capturar el mercado de China. Por lo tanto, creo que nuestros productos de PC generarán beneficios para la empresa. Inconscientemente, Liu Chuanzi pasó de obtener grandes beneficios de los productos de PC a obtener beneficios de los productos de PC. Su convicción comenzó a tambalearse. ¿Dices que tienes las tecnologías? Pero, ¿pueden sus tecnologías compararse con las tecnologías de otros países? También tengo muchos ingenieros trabajando para mí. Gerente Feng, ¿también tiene ingenieros electrónicos? ¿Estás hablando de Jian Wanmen y sus colegas de Winenrain VCD? Preguntó Liu Chuanzi. ¿El presidente Liu también conoce a Jian Wanmen y sus colegas? Pero no son los únicos ingenieros electrónicos contratados por mí. ¿Ese buscapersonas está enganchado a tu cinturón Aiwa Pager? La marca Aiwa también es mía. Feng Yu se inclinó hacia atrás y cruzó las piernas. ¿Marca Aiwa? ¿La empresa que fabrica Wallman, reproductores de VCD y buscapersonas? Los ojos de Liu Chuanzi se abrieron de par en par. Toda la nación sabía que el jugador de Aiwa VCD era el competidor del jugador de Winenrain VCD. Pero Liu Chuanzi nunca había esperado que ambas marcas pertenecieran a la misma persona. Pero, ¿qué tienen que ver estas dos empresas con Lenovo? Había muchos tipos de ingenieros electrónicos.
Aquellos ingenieros que se especializaban en reproductores de audio, telecomunicaciones eran diferentes a los ingenieros que se especializaban en PC. Gerente Feng, incluso si posee agua y tiene muchos ingenieros electrónicos, eso no significa que pueda fabricar PC. Dijo Liu Chuanzi. Presidente Liu, ¿qué piensa del almacenamiento de disquetes? Feng Yu preguntó de repente, cambiando de tema. ¿Almacenamiento en disquete? La capacidad del disquete ha mejorado. Actualmente, el almacenamiento en disquete estándar es de 1,44 m, pero el disquete de 2,88 m ya está disponible en el mercado. Liu Chuanzi era un experto en este campo. 1,44 m, incluso si se duplicara, solo podría almacenar datos simples. Ni siquiera podía almacenar un juego de PC. Entonces, ¿qué piensas si la unidad de disquete se cambia a una unidad de CD-ROM? ¿Lector de CD-ROM? Unidad de disco óptico. Estoy seguro de que está familiarizado con esto. Dijo Feng Yu. La unidad de CD-ROM ya estaba en el mercado en 1991. Pero la unidad de CD-ROM actualmente es muy lenta y muy costosa. No era común que una PC normal usara una unidad de CD-ROM ahora. Las computadoras en este momento usan una unidad de disquete, y cuando Feng Yu visitó las tiendas de computadoras en Hong Kong, vio una computadora con 2 unidades de disquete. Uno era para el disquete de 3,5 y el otro para el disquete de 5,25 que pronto quedará obsoleto. Pero esta unidad de disquete no se puede comparar con el CD de almacenamiento 640 m. El CD era mejor y más adecuado para almacenar datos, juegos, películas, etc. Cuando se lanzó la unidad de CD-ROM, Liu Chuanzi también la había examinado. Pero este CD-ROM era demasiado caro y no tienen las tecnologías relacionadas. No era adecuado para ellos usar esta unidad en su PC. Espera, las empresas de Feng Yu estaban produciendo reproductores de CD y VCD. Los reproductores de CD y VCD estaban relacionados con la unidad de CD-ROM. Los conceptos básicos eran los mismos. ¿Feng Yu podría fabricar CD-ROM? Si Feng Yu tuviera la tecnología de unidad de disco óptico, entonces esta sería una oportunidad para Lenovo. Podrían producir una PC con una unidad de CD-ROM. Su PC será de primer nivel si viene con el software y el CD-ROM. Gerente Feng, ¿me está diciendo que tiene la tecnología para CD-ROM? Liu Chuanzi preguntó con ansiedad. Feng Yu asintió y preguntó. ¿Es tan difícil desarrollar esta tecnología? La velocidad tradicional de la unidad de CD-ROM era de 150 KB/s. El último estándar es 300 KB/s, y podemos producir la unidad óptica para estos 300 KB/s. Puedo usar esta tecnología para invertir en Lenovo e incluir algunos ingenieros que se especializan en este campo. La razón por la que Itaro Nakajima quería entrar en el mercado de las PC era que cuando estaba desarrollando los reproductores de CD, también había estudiado la tecnología de CD-ROM. Esta fue también la razón por la que Itaro Nakajima sintió que era fácil fabricar PC. Pensó que con esta unidad de CD-ROM podría producir mejores PC para consumidores de primer nivel. Pero Feng Yu sabía que floppy disk seguía siendo la corriente principal. Independientemente de si se trataba de una computadora portátil o de escritorio, la mayoría de los archivos seguían almacenados en el disquete. Al igual que el juego de PC que estaba jugando Feng Yu. Para cada etapa que completó, necesita insertar un nuevo disquete. Fue demasiado problemático. Si hubiera un CD-ROM sería suficiente para almacenar todos los archivos. El CD-ROM podría incluso almacenar muchos juegos. Ya existían juegos de PC que usaban CD-ROM. Pero esos eran solo para publicidad. Los CD-ROM reemplazarán a los disquetes de 3 a 5 años más tarde. Si alguna empresa fabricara PC con solo unidades de CD-ROM ahora, inevitablemente fallaría. Pero Feng Yu no le dijo a Itaro Nakajima sobre esto. Solo le dijo a Itaro Nakajima que creara un equipo para investigar en CD-ROM con velocidades más altas. Le bastaba con poder fabricar CD-ROM, pero no debería pensar en entrar en la industria de las PC. Todavía les era imposible competir con tantos otros competidores en la actualidad. Las computadoras no eran como Wallman. Después de todo, la marca de Aiwa ya era muy conocida en el Wallman entre los consumidores. Feng Yu finalmente convenció a Itaro Nakajima, pero Itaro Nakajima no tiene la intención de seguir investigando en CD-ROM. Quiere centrarse en las tecnologías de los reproductores de CD. Feng Yu usó esta razón para comprarle la tecnología de CD-ROM. Gerente Feng, necesito informar a mis superiores. ¿Puedes esperar otros 2 días? Me pondré en contacto contigo de nuevo.
Liu Chuanzi necesita reconsiderar la inversión de Feng Yu en Lenovo. Usar tecnología para invertir era completamente diferente a usar fondos para invertir. Feng Yu sonrió y asintió. No hay problema. Pero no me dejes esperar demasiado. Capítulo 519. Incentivos parte 1 de 2. Liu Chuanzi no dejará que Feng Yu espere demasiado. De hecho, fue él quien no quiso esperar. Cuanto antes invierta Feng Yu en Lenovo, más fácil será obtener la aprobación para su cotización. Además, el precio de sus acciones aumentará más. Para que las acciones de una sociedad cotizada aumenten, se requiere un buen plan de desarrollo empresarial. Si la empresa no cuenta con los fondos necesarios, ¿de qué sirve el plan de desarrollo? Aunque Lenovo solo cotizaba en Hong Kong, su negocio principal en Hong Kong eran servidores y PC. Si Lenovo anunciara que tiene tecnología avanzada de CD-ROM y que su negocio de PC mejorará y obtendrá grandes beneficios, los precios de las acciones subirán. Después de que Liu Chuanzi informara a su líder, los líderes se reunieron para discutir esto. Su conclusión fue que acordaron permitir que Feng Yu invierta en Lenovo utilizando efectivo y tecnología. Pero quieren que Liu Chuanzi evalúe cuidadosamente el valor de la tecnología. Dado que los superiores habían acordado, Liu Chuanzi y el resto de los fundadores tuvieron una discusión para evaluar la tecnología del CD-ROM antes de llamar a Feng Yu. Gerente Feng, nuestro principal accionista había acordado que invirtiera en tecnología y efectivo. Analicemos cuánto vale su tecnología de CD-ROM. Liu Chuanzi no se anda con rodeos. ¿Cuánto cree el presidente Liu que vale la tecnología de CD-ROM más avanzada? Feng Yu preguntó. Para Feng Yu, esta tecnología no era muy valiosa ya que Aiwa no había pasado demasiado tiempo para desarrollarla. Aiwa había estado desarrollando tecnologías de CD y VCD. No se puso mucho esfuerzo en desarrollar esta tecnología, y Feng Yu no había gastado mucho para comprar esta tecnología a Aiwa. ¿1 millón? Preguntó Liu Chuanzi. ¿1 millón de dólares? Al menos 5 millones de dólares. Feng Yu dijo a propósito. Gerente Feng, estoy hablando de RMB. Dijo Liu Chuanzi. Habíamos estado utilizando RMB en nuestras negociaciones y debería saberlo. Incluso si tuviéramos que comprar los derechos para usar esta tecnología, no costaría tanto. ¿5 millones de dólares? ¿Por qué no vas a robar un banco? ¿RMB? ¿1 millón de RMB? Creo que no eres sincero. ¿Todavía necesita que le diga lo importante que es esta tecnología para Lenovo? El aumento del espacio de almacenamiento es la dirección a la que se dirigen todas las empresas de PC. ¿Quieres negar esto? No muchas empresas en el mundo tienen esta tecnología de CD-ROM de segunda generación. ¿Crees que esas empresas occidentales te venderán los derechos? Incluso si están dispuestos a vender, ¿cuánto crees que costará? Feng Yu se rió y dijo. Aunque Feng Yu no había gastado mucho en esta tecnología, todavía costaba $200.000. Encubierto a RMB, también era más de 1,1 millones de RMB. Incluso si Feng Yu no buscaba ganancias, tampoco quiere perder dinero. Si Lenovo desarrollara esta tecnología por sí mismo, necesitarían al menos 5 millones de RMB. Gerente Feng, la tecnología cambia muy rápido. Es por eso que debemos descontar nuestros precios. Pero incluso si hubiéramos ofrecido un precio más bajo, esta tecnología tampoco vale 1 millón de dólares. Y mucho menos 5 millones de dólares. Liu Chuanzi no estaba contento con la contraoferta de Feng Yu. Si nos fijamos únicamente en la tecnología, es posible que no valga 5 millones de dólares. Pero para Lenovo, esta tecnología vale este precio. Con esta tecnología, Lenovo podrá producir una mejor PC. Una PC con unidad de CD-ROM puede venderse mucho más que aquellas que solo tienen una unidad de disquete. Las ganancias de este acuerdo son muy altas. Feng Yu no estaba diciendo tonterías. El CD-ROM era algo nuevo, y la gente sentirá que se trata de una tecnología muy avanzada. La capacidad de almacenamiento era unos cientos de veces mayor que la de un disquete. Era adecuado para almacenar muchos documentos. La mayoría de las organizaciones que ahora compran computadoras eran bancos y agencias gubernamentales. Tenían muchos datos y los disquetes no serán suficientes para almacenarlos. Con el CD-ROM, Lenovo podrá desarrollar mercados nuevos y más grandes. Esto fue muy importante para Lenovo. Además, con la unidad de CD-ROM, el margen de beneficio de su PC será mayor. Gerente Feng, esto es solo lo que dijo. ¿Puedes mostrarme las cifras para demostrar que tienes razón? Liu Chuanzi no estaba de acuerdo con el precio de Feng Yu. ¿Quieres cifras? Entonces te mostraré las cifras.
Este es el costo de producción de las unidades CD-ROM. Esta es la diferencia de precio entre una PC con y sin unidad de CD-ROM. Esto le mostrará los beneficios que puede obtener de la unidad de CD-ROM. Esta es la cifra de ventas de PC con unidades de CD-ROM en Hong Kong. A partir de la tendencia, debería poder decir que la demanda del mercado está aumentando. A medida que nuestros datos continúan creciendo y aumentando, ¿quién todavía querrá usar el disquete para almacenar? Además, el CD-ROM se puede utilizar para almacenar vídeos. ¿Puede el disquete hacer eso? Sería difícil para un disquete almacenar incluso una canción. Feng Yu había realizado una investigación de mercado. Había gastado algo de dinero para tabular estos datos sobre el mercado de PC de Hong Kong. Esta fue la razón por la que se atreve a pedir precios elevados. Estos son solo datos de Hong Kong. No representa otros lugares. Nuestro mayor mercado es China. China y Hong Kong tenían grandes diferencias. Dijo Liu Chuanzi. El presidente Liu debe saber claramente cuánto vale esta tecnología. Pero no quiero hablar más de esto. Si Lenovo puede permitirme aumentar mis inversiones, puedo darle esta tecnología a Lenovo de forma gratuita. Feng Yu sonrió. Feng Yu quiere usar esta tecnología para inducir a Liu Chuanzi. El objetivo de Feng Yu era poseer más acciones de Lenovo. Incluso si no puede ser el accionista principal, todavía quiere ser el segundo accionista. Liu Chuanzi miró a Feng Yu. ¿Qué quiere decir Feng Yu con esto? ¿Cuánto quería invertir Feng Yu para que le diera esta tecnología a Lenovo de forma gratuita? ¿Feng Yu quiere ser el accionista mayoritario? Gerente Feng siguió diciendo que desea aumentar sus inversiones. ¿Cuánto piensa invertir y cuántas acciones quiere? Preguntó Liu Chuanzi. Presidente Liu, ¿no cree que posee muy pocas acciones de Lenovo? Lenovo podría llegar a donde está hoy todo gracias a ti y al resto de los fundadores, ¿verdad? ¿Sabes cuántas acciones poseen mis ingenieros e investigadores en mis empresas? Le di a Old Jian Wanmen, el 4% de las acciones de la empresa. Le di el 10% de acciones a los ingenieros de los buscapersonas de Aiwa. Ni siquiera tienen que pagar un centavo. ¿Sabes a cuánto ascienden sus salarios mensuales? 10,000 RMB al mes. RB. Solo la cabeza obtiene 10,000 RMB. El resto no llega a sueldos tan altos. Esos ingenieros normales solo obtienen 200 RMB al mes. Feng Yu no dijo esto con demasiada claridad. Quiere que Liu Chuanzi malinterprete sus palabras y altere sus pensamientos. Liu Chuanzi se quedó estupefacto cuando miró el dedo índice levantado de Feng Yu. ¿Qué? ¿Feng Yu les dio a sus ingenieros tantas acciones? El viejo Jian y el resto son dueños de las acciones de la compañía, y sus salarios eran de 10,000 RMB al mes. Aunque Liu Chuanzi era de casi fundó Lenovo, como director de la empresa, su salario era de solo 1000 RMB al mes. Esto todavía estaba usando los estándares de Hong Kong. Si su salario siguiera la escala salarial de China, sería menos de 300 RMB. Las diferencias salariales fueron 10 veces mayores y las cuotas fueron varias veces mayores. Liu Chuanzi no pudo calmarse. Recordó las quejas de sus colegas que habían trabajado duro con él para configurar Lenovo. Todos sintieron que CAS les había dado muy pocas acciones. Ahora, Liu Chuanzi realmente quiere hablar con los líderes de CAS sobre sus acciones. Espera, ¿por qué Feng Yu me decía esto? ¿Será que nos dará algunas acciones después de invertir en Lenovo? ¿Quiere la participación de control? Capítulo 520. Incentivos parte 2 de 2. Liu Chuanzi miró a Feng Yu y le preguntó. Gerente Feng, ¿quiere ser el accionista mayoritario de Lenovo? Si eso es posible, ¿por qué no? Liu Chuanzi negó con la cabeza. Esto es imposible. Aunque Lenovo está registrada como una empresa privada, en realidad, es lo mismo que las empresas estatales. Hay muchas cosas en la empresa que no puedo contarte en detalle. Pero fue imposible para ti obtener la participación controladora. Solo quiero controlar la participación y tú puedes tener toda la autoridad para dirigir la empresa. Aparte de las finanzas, no interferiré con la administración, las operaciones, etc. La empresa puede establecer una junta directiva y yo lo apoyaré para que sea el presidente. Feng Yu señaló a Liu Chuanzi. ¿Qué? ¿Feng Yu no buscaba la autoridad? ¿Seré el presidente de la empresa? Entonces, ¿por qué quiere obtener las acciones de control? Liu Chuanzi nunca había oído hablar de alguien que no quisiera estar a cargo. ¿Feng Yu lo estaba engañando o estaba diciendo la verdad? Feng Yu vio que Liu Chuanzi dudaba de sus palabras y se rió. Presidente Liu, ¿ha oído hablar de la compañía Lea? ¿Lea?
¿La empresa que vende suplementos para la salud infantil? Había oído hablar de esta empresa antes. ¿Por qué? Liu Chuanzi estaba aturdido. Feng Yu cambia de tema demasiado rápido. Estábamos hablando de Lenovo y de repente habla de Leaya. Soy el accionista mayoritario de Leaya. Leaya no tiene una junta directiva, pero hay un director ejecutivo para tomar las decisiones administrativas. Este director ejecutivo es el ex jefe de Leaya, Zhong Qingxian. Allí solo tengo un título de subdirector general. No tengo ningún deber o responsabilidad allí. Solo le brindo algunas sugerencias a Zhong Qingxian y nunca había interferido con sus decisiones. Liu Chuanzi miró a Feng Yu en estado de shock. Feng Yu también era el mayor accionista de Leaya. Este gerente Feng estaba involucrado en demasiados negocios. Aunque Liu Chuanzi no estaba en la industria de suplementos para la salud, sabía que las ventas de Leaya eran sobresalientes. ¿Una empresa con buenas ventas tendrá bajos beneficios? ¿Feng Yu no quiere ser la persona a cargo de tal empresa? ¿Por qué? ¿No me crees? ¿Debería? Liu Chuanzi le preguntó a Feng Yu de vuelta. Ya que conoces al viejo Jian personalmente, puedes preguntarle si alguna vez había interferido con las operaciones de Aiwa Electronics. Además del departamento de finanzas, el gerente Jian es quien toma todas las decisiones sobre la contratación de personal. Nunca me había preguntado nada. Las habilidades de una persona son limitadas. No puedo controlar de cerca a todas mis empresas. De hecho, ni siquiera quiero administrar ninguna empresa. Esto es lo mismo que Lenovo después de convertirme en el principal accionista. Para usted, 1 o 200 millones puede parecer una suma considerable de dinero. Pero puedo permitirme perder esta suma. Liu Chuanzi casi se ahoga cuando Feng Yu dijo esto. Feng Yu era demasiado arrogante. ¿Puede permitirse perder 100 o 200 millones? Pero cuando Liu Chuanzi piensa en retrospectiva, esto era cierto. Este gerente, Feng, tenía demasiados negocios y todas las empresas estaban obteniendo grandes beneficios. Todas las empresas mencionadas por Feng Yu tenían un valor de mercado de más de 200 millones. Gerente Feng, ¿cuáles son sus planes? Liu Chuanzi entrecerró los ojos y preguntó. Ayúdame a sacar la mayor cantidad de acciones de mi inversión. Siempre que el total de acciones que poseemos ambos sea superior al 51%, no es necesario que escuchemos a la Academia de Ciencias de China. Para ser honesto, los líderes no saben cómo hacer negocios. Si no está en esta empresa, nunca consideraré invertir en Lenovo. Feng Yu había intentado robar a Liu Chuanzi por teléfono anteriormente. Pero Liu Chuanzi lo había rechazado. Esto se debió a que la empresa Lenovo acordó emitirle acciones. Pero las acciones que le dieron no pudieron satisfacerlo. En comparación con los altos ejecutivos de la compañía de Feng Yu, Liu Chuanzi estaba realmente decepcionado con sus líderes. Ahora, Feng Yu había dejado las cosas muy claras. Necesita que Liu Chuanzi lo ayude a conseguir más acciones. El dinero no fue un problema. Después de eso, dejará a Liu Chuanzi la autoridad sobre la empresa y el dinero. Había dos opciones frente a Liu Chuanzi. Uno era ayudar a Feng Yu y, en el futuro, será la persona con más autoridad en Lenovo. Esos funcionarios, que no sabían nada de negocios, no podían interferir en sus decisiones. También obtendrá beneficios personales. En segundo lugar, no ayuda a Feng Yu. Luego, después de que Feng Yu se resentiría contra él. Perdería una gran oportunidad. Todos los planes y sueños de su corazón no se cumplirán. Gerente Feng dijo que los ingenieros superiores de sus empresas obtendrán acciones como recompensas y bonificaciones. Liu Chuanzi había tomado una decisión. Por supuesto. Lenovo también será lo mismo. Sugeriré esto durante la junta de accionistas. No puedo garantizarles cuántas acciones pueden obtener todos, pero creo que el 1% de las acciones que poseía es muy poco. Debe ser al menos del 3%. El resto de los pioneros también deberían recibir algunas acciones como recompensa. Liu Chuanzi se ilumina. Feng Yu fue tan generoso al darles tantas acciones. Estaba calculando en su corazón. Las acciones de propiedad del resto de los fundadores y de él ascendían a alrededor del 8%. Había querido luchar por la cláusula de que sus acciones no se diluirían después de que Feng Yu invirtiera en la empresa. Querían mantener su participación del 8% en la empresa. Sin embargo, Feng Yu les dará más de lo que esperaban. Pero, ¿cómo debería informar Liu Chuanzi a su líder en CAS? Este fue un problema. Anteriormente les había dicho a sus líderes que Lenovo necesitaba solo 50 millones de RMB para establecer la división de computadoras.
¿Cómo debería lograr que los líderes acuerden dejar que Fenyu invierta más de 100 millones de RMB? Incluso con la tecnología de CD-ROM, los líderes tampoco estarán de acuerdo con esto. La empresa todavía estaba obteniendo beneficios y ¿por qué deberían permitir que alguien invirtiera en la empresa y diluyera sus acciones? Al ver a Liu Chuanzi quedarse callado de nuevo, Feng Yu preguntó. Presidente Liu, ¿tiene algunas preocupaciones? Es muy difícil. Su inversión es demasiado grande y es posible que los líderes no estén de acuerdo. La tecnología de CD-ROM no será suficiente para persuadirlos. ¿Qué pasa si les dices a los líderes que sigo siendo el tercer mayor accionista de Microsoft? Feng Yu sonrió. ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿El tercer mayor accionista de qué empresa? Liu Chuanzi pensó que escuchó mal. Estados Unidos, Microsoft. La empresa que creó el sistema operativo Windows. Feng Yu explicó. ¿Tú, eres accionista de Microsoft? Soy el tercer mayor accionista. No poseo acciones de capital y no tengo derecho a voto. Pero no debería ser un problema formar una sociedad entre Microsoft y Lenovo. Microsoft Windows es el sistema operativo más popular para los fabricantes de PC. Microsoft también había producido un gran software de aplicación. Si podemos colaborar con Microsoft para producir una versión china de ese software de aplicación, ¿cuántas ganancias cree que obtendrá Lenovo? La respiración de Liu Chuanzi se aceleró. Podía ver la oportunidad y las ganancias si este acuerdo se concreta. Si pudieran asociarse con esta importante empresa de software, Microsoft, Lenovo se beneficiaría mucho. No solo hubo grandes ganancias, sino que Lenovo también pudo aumentar sus tecnologías. Liu Chuanzi tendrá la confianza necesaria para hacerse cargo del mercado chino. Gerente Feng, sé cómo negociar con los líderes. ¿Puede decirme cuál es la cantidad mínima de acciones que desea poseer? 35%. Cuantos más, mejor. Puedo pagar más si es necesario. Si Cass está dispuesto a venderme todas sus acciones, yo estoy dispuesto a pagarles 4 veces el valor de mercado. Espero que la proporción de acciones de Cass se reduzca a menos del 50%. Con un 35% de acciones en la mano, Feng Yu podría evitar que una persona o una de las partes sea la única voz en la junta de accionistas. En cuanto a convertirse en el accionista mayoritario, Feng Yu no tiene demasiadas esperanzas. Si Feng Yu pudiera ser el accionista mayoritario, está bien. Pero no importa si no se convierte en el accionista mayoritario. Por supuesto, si pudiera poseer más acciones, no le importaría pagar precios superiores por esas acciones. Él recuperará 10 veces la cantidad que gastó hoy en 2 años. Multa. Gerente Feng, creo que hemos llegado a un consenso inicial. Espero que puedas hacer un viaje a Beijing para hablar con los líderes de CAS. No hay problema. Está arreglado entonces. Feng Yu sonrió. Fin del capítulo.